Hola, Somos NotGuru y convertimos data financiera en historias fáciles de entender. nuestro deep dive de contexto de hoy es Tencent. Hoy nos sumergimos en una de las compañías tecnológicas más grandes y, la verdad, de las menos comprendidas fuera de Asia, Tencent. Totalmente. Es un gigante omnipresente en China, pero para muchos acá es solo el nombre de algún videojuego. Justo. Nuestra misión hoy es abrir esa caja negra. Vamos a desglosar qué es Tencent, cómo genera esa cantidad de ingresos que desafía la imaginación y, claro, cuál es su verdadera salud financiera. Y todo basándonos en sus reportes más recientes, que es lo importante. Exacto. Y creo que la clave para empezar es dejar de pensar en Tencent como una sola empresa, Ah, sí. ¿Cómo la verías tú? como un ecosistema digital completo. Es casi un sistema operativo para la vida diaria en China. Los documentos que analizamos cubren hasta el tercer trimestre de 2025. O sea, la foto es muy nítida. Perfecto. Pues empecemos por la pieza central, la joya de la corona. WeChat, o Weixin, como le dicen en China. ¿Mm? Para alguien de este lado del mundo, la primera impresión es que es una especie de WhatsApp. ¿Qué tan acertada es esa comparación? Es que se queda increíblemente corta. Decir que WeChat es como WhatsApp es como decir que un smartphone es solo para llamar. Ok. WeChat es el arquetipo de la super app. Y sí, las cifras son abrumadoras. El último reporte habla de unos 1.400 millones de usuarios activos mensuales. 1.400 millones. Es que es una cifra que cuesta hasta procesar. Exacto. Pero lo más importante no es el número, sino la profundidad de la interacción. ¿Qué te refieres con la profundidad? ¿A qué es un ecosistema todo en uno? O sea, imagina que dentro de una sola app, sin salir nunca. 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 Chateas, pero también pagas el café con WeChat Pay, pides un taxi, compras en el súper, lees noticias, ves videos, pagas tus facturas y usas servicios de millones de empresas a través de algo llamado mini programas. Espera, para ahí. Los mini programs. Los vi en los informes y los números son una locura. Hablan de más de 600 millones de usuarios activos, diarios. Diarios, sí. ¿Qué son exactamente? Son como aplicaciones ligeras que viven dentro de WeChat. No tienes que descargarlas de una tienda de apps. Ah, claro. Si una cafetería quiere un programa de lealtad, crea un mini program. Si quieres un juego casual, lo abres ahí mismo. Elimina toda la fricción y la escala monetaria es igual de impactante. WeChat Pay procesa más de 1.000 millones de transacciones comerciales. ¿Al mes? No. Cada día. No puede ser. Más de 1.000 millones al día. La analogía que encontré en los documentos me parece perfecta. A ver. Decía que es como si tomaras la mensajería de WhatsApp, el negocio de juegos de PlayStation, la publicidad de Facebook y los pagos de PayPal, y lo metieras todo bajo un mismo techo. Es exactamente eso. Y lo fascinante, su verdadero foso defensivo es el efecto de red que esto crea. La lealtad del usuario. Una lealtad y una dependencia enormes. Para un competidor, el reto no es hacer una mejor app de chat, es replicar un universo digital entero. Y a Tencent le permite lanzar y monetizar cualquier cosa nueva con una facilidad increíble. Ok, let's unpack this. A ver, entendimos el ecosistema que es abrumador. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se traduce eso en dinero contante y sonante? Claro. Por supuesto. Empecemos por la más conocida a nivel mundial, videojuegos y entretenimiento interactivo. La más famosa, sí. Y aquí no hay matices, los datos son contundentes. Tencent es el mayor vendedor de videojuegos del mundo por ingresos. Su estrategia es una clase magistral. Tienen juegos propios de éxito masivo como Honor of Kings en China, que es un fenómeno cultural. Pero su alcance va mucho más allá, ¿cierto? Su portafolio de inversiones. Correcto. Su estrategia global es aún más interesante. No solo compran estudios, toman posiciones de control. Tienen el 100% de Riot Games. ¿Los de League of Legends y Valorant? Esos mismos. Tienen participación mayoritaria en Supercell, los de Clash of Clans, Brawl Stars. Uf, puros éxitos. Y luego tienen participaciones minoritarias, pero muy estratégicas, en empresas como Epic Games, los de Fortnite, y quizás más importante, el Unreal Engine. El motor gráfico que usan miles de juegos. Exacto. Controlan la creación, la distribución y la tecnología. Un dominio casi total. Y supongo que la siguiente línea de negocio, contenido, video y música, sigue una lógica similar, ¿no? Controlar lo que la gente juega, ve y escucha. La sinergia es total. Tencent Video tiene unos 120 millones de suscriptores de pago. Compitiendo con Netflix en la región. Cara a cara. Y su división de música TM tiene más de 100 millones de usuarios de pago. Crean un círculo virtuoso. Un artista de TM protagoniza una serie en Tencent Video y su música sale en un juego de Tencent. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, hablemos de un pilar que quizás es menos visible fuera de China, pero que los informes destacan como un motor de crecimiento brutal. Fintech. Fundamental. Y es mucho más que WeChat Pay. Al procesar miles de millones de transacciones, tienen una cantidad de datos financieros inigualable. Claro. Sobre esa base han construido un imperio que incluye crédito al consumo, financiación para pymes, gestión de patrimonio. Compiten directamente con Ant Group de Alibaba. Y hablando de crecimiento, los informes señalan que la publicidad digital es el segmento que más rápido ha crecido últimamente, un 21% interanual. Sí, una barbaridad. ¿Cuál es el motor detrás de eso? La respuesta es IA, inteligencia artificial. La están usando de forma muy agresiva para mejorar la segmentación de anuncios, sobre todo en los video accounts de WeChat, que son su clon de TikTok.
O sea, la misma lógica de Meta, pero en su propio jardín cerrado. Exactamente. Un jardín con muros muy altos. Y para cerrar el círculo está la parte más invisible, Tencent Cloud. Correcto. Que, a ver, no tiene el renombre de un Amazon Web Services, pero en China es uno de los tres principales. Y su enfoque es muy inteligente. ¿En qué sentido? En lugar de competir por todo, se especializan en industrias que ya dominan. Gaming, medios, finanzas. Ahora mismo están en los informes la llaman guerra de CAPEX. Una guerra de gasto en infraestructura. Justo. Invirtiendo miles de millones contra Alibaba para construir los centros de datos que van a potenciar la próxima ola de IA. So, what does this all mean? Tenemos un panorama completo del negocio. 5 motores potentísimos. Pero los números respaldan esta historia. ¿Es tan rentable como parece? La respuesta corta es sí, y de una manera que pocas empresas en el mundo pueden igualar. A ver, dame los datos. Si miramos los últimos 12 meses, los ingresos totales rondan los 730.000 millones de yuanes. El beneficio neto, la ganancia final, es de unos 218.000 millones. ¡Wow! Son cifras enormes, pero lo que realmente me impactó de los informes es el margen. Hablan de un margen neto cercano al 30%. Es increíble, ¿sí? De cada 100 que vende, 30 son beneficio puro. Pero con esa guerra de CAPEX que mencionas y la inversión en IA, ¿no deberían estos márgenes empezar a bajar? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es matizada. Ese 30% es un promedio. Claro. Segmentos como videojuegos o publicidad tienen márgenes altísimos, del 40 o 50%. El negocio de la nube, en cambio, es de márgenes mucho más bajos y requiere una inversión masiva. Que presione el promedio hacia abajo. Exacto. La sostenibilidad de ese 30% dependerá de que sigan dominando en lo rentable mientras escalan la nube. Y a pesar de su tamaño, sigue creciendo. Los gigantes a veces se estancan. Para su escala, el crecimiento es muy sólido. Los ingresos del último trimestre subieron un 15% interanual. Pero lo interesante está en el detalle. Por ejemplo, Los ingresos de juegos internacionales fuera de China crecieron entre un 30 y un 40%. Están logrando diversificarse geográficamente, que es clave. ok, el beneficio es alto, el crecimiento es sólido. Pero a veces el beneficio es solo un número en un papel. Ese dinero es real. Absolutamente. Y ese es uno de sus puntos más fuertes. Los informes la describen, y creo que es la palabra justa, como una máquina de generación de caja. ¿Qué tan máquina? Solo en el último trimestre generó un flujo de caja libre de casi 59.000 millones de yuanes. Es el efectivo puro que le queda después de todo. Increíble. Y además, tiene una posición de caja neta positiva. O sea, tiene más dinero en efectivo que toda su deuda combinada. Eso le da una flexibilidad estratégica enorme. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Tencent no solo crea empresas, también actúa como un fondo de inversión gigante. Totalmente. Los documentos revelan un portafolio con participaciones en más de 600 o 700 empresas a nivel global. ¿En qué invierten? En lo que conocen: gaming, fintech, redes sociales. Han invertido en todo, desde Tesla hasta Spotify. Y un dato que sorprende a muchos: ¿Cuál? su principal accionista individual no es chino. Es el grupo sudafricano Naspers, que hizo una de las mejores inversiones de la historia al apostar por Tencent en sus inicios. Es una estructura global súper compleja, pero ser tan grande, tan global y tan dominante debe tener una contrapartida. Me imagino que los riesgos son igual de gigantescos. Son la otra cara de la moneda de su éxito. El principal, y el que más se repite, es el riesgo regulatorio en China. Su propio mercado. Paradójicamente sí. Las políticas de Pekín sobre tecnología, datos y sobre todo videojuegos pueden cambiar de la noche a la mañana y afectarlas directamente. Y ese escrutinio ya no es solo local, ¿verdad? Se ha vuelto global. Sin duda. Los informes citan dos ejemplos muy concretos. Primero, la inclusión de Tencent por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos en la lista 1260H. ¿Qué es esa lista? Agrupa empresas que Washington considera que colaboran con el ejército chino. Aunque no implica sanciones directas, es una mancha reputacional. Entiendo. ¿Y el segundo ejemplo? La presión antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que provocó que directores vinculados a Tencent tuvieran que renunciar a la junta de Epic Games. O sea que sus inversiones globales están bajo un escrutinio cada vez mayor. Exacto. Suena a que ese riesgo regulatorio es casi existencial. Si China o Estados Unidos aprietan las tuercas, ¿podría este imperio tambalearse? Esa es la pregunta de $1 billón. Su diversificación internacional ayuda, claro, pero China sigue siendo el corazón de su negocio, sobre todo para WeChat y FinTech. Un golpe severo en casa sería muy difícil de compensar. Y a eso se le suma la competencia, supongo. La competencia feroz. La guerra de CAPEX en la nube contra Alibaba es una sangría de dinero para ambas, invirtiendo miles de millones para no quedarse atrás en la carrera de la IA. Bien, para ir cerrando, hagamos una síntesis. Lo que hemos visto es una compañía con dos caras. Por un lado, un ecosistema digital dominante, con múltiples motores de ingresos muy rentables. Y respaldado por una salud financiera que es, digamos, a prueba de balas. Una capacidad monstruosa de generar efectivo. Exacto. Pero por el otro lado, Esa misma escala la convierte en un blanco perfecto. La expone a riesgos regulatorios muy significativos, tanto dentro como fuera de China. Ese es el principal factor a vigilar. totalmente de acuerdo. Y esto nos deja con un pensamiento final para la reflexión. El modelo de Tencent se basa en la integración profunda de todos los aspectos de la vida digital. La gran pregunta a futuro es si este ecosistema tan interconectado es su mayor fortaleza al crear un valor y una lealtad inmensas.
o si se ha convertido en su mayor vulnerabilidad. Justo, si se ha convertido en su mayor vulnerabilidad, transformándolo en un blanco perfecto para reguladores de todo el mundo, que son cada vez más escépticos ante el poder de estos gigantes tecnológicos.